Julio César, espero poder tener, digamos, el honor de hacerte preguntas tan interesantes como las que te hizo Carlos Vera y que pues este sea un espacio que gustes mucho y disfrutes mucho con tus ex compañeros y con los actuales miembros de la comunidad del Colegio Alemán. Bienvenido. Héctor, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que somos parte de la comunidad de exalumnos y de alumnos también del Colegio Alemán, al que se lo extraña mucho. A veces digo a mis compañeros en el chat, ¿dónde compro una máquina del tiempo? Porque son momentos de, no solo por la época, sino por lo que se vive en el colegio, a los cuales creo que todos en algún momento de la vida queremos regresar. Yo permanentemente quiero regresar en todo caso. Y gracias por la invitación. Es No, un gracias a ti privilegio por para el mí estar aquí. tiempo y por la generosidad de poder compartir lo que sabes. Mi querido Julio César, voy a hacer una pequeña introducción sobre ti. Julio César Cueva es licenciado en Ciencias Políticas, abogado de profesión, doctor en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal, magíster en Litigación Oral, magíster en Derecho Penal y en Criminalística. Doctor Julio César Cueva, de la promoción 19, si los cálculos no me fallan, sí, promoción 19, mucho gusto de tenerte con nosotros. Bienvenido, querido Julio. Gracias nuevamente. Bueno, Julio, un poco entremos primero, fuera de la entrevista me estás conversando de cómo llegaste al derecho, digamos, solo manera de introducción porque saliste del colegio graduado en electromecánica, digamos. En brevísimos 2 minutos trata de resumir nuevamente un poco la historia para conectarnos con ese Julio César que hoy, de la boca de Carlos Vera, es uno de los penalistas más importantes de nuestro país. Y poder entrar en este tema del que tanto, digamos, se habla actualmente y que creo que eres un experto en el área para que nos puedas ilustrar. Mira, cuando salí del colegio, yo graduado de electromecánica, entré intentando ser ingeniero electrónico en la SPOL, porque a mí siempre me gustó armar y desarmar. Yo desde que creo que puedo hablar, armaba Lego. Pero ahí el tema es que el SPOL eran muchos los números y yo no era bueno para los números. En todo caso, podría decirlo, pues, que desde el pre-fracasé, pero me gustaba mucho el dibujo técnico, entonces entré a arquitectura y en arquitectura me topé con otra piedra que era el cálculo pues, estructural y ahí también fracasé. Paralelo a eso, a mí siempre me gustó viajar, de tal manera que trabajaba en una aerolínea, ¿verdad? Y entonces así fui dedicado por el tema del alemán, incluso a ser guía de turismo, era con lo que me ganaba la vida. Y finalmente en una situación laboral, en una aerolínea, me vi abocado a estudiar derecho porque me pasó algo que me causó mucha molestia y dije, voy a estudiar para ser abogado porque esto no me va a volver a pasar. Y entonces entré y esas cosas que pasan, que siempre dicen, pues tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si Dios ha dispuesto algo para ti, en algún momento va a pasar. Y en efecto lo puedo decir, así pasó porque fue así como descubrí mi talento. De la nada, todo lo que yo veía se me hacía fácil. De hecho, casi que no necesitaba estudiar, basta que asistía a clases y todo fluía. Y poco a poco así fui descubriendo mi talento y estuve en una universidad, me gradué como el mejor alumno de de todos los cursos, premio a la filantrópica, becado toda la carrera, de ahí empecé con las maestrías exactamente igual. Y hasta el día de hoy, porque en esta profesión se estudia todos los días, ¿no? No es que cuando uno piensa que sale del colegio nunca más va a estudiar, de hecho cuando más va a estudiar. Y después sale de Constantemente la lo digo. universidad y hay que estudiar todo el día y todo el tiempo, porque esto es como la medicina. Si tú no estás actualizado, en mi caso, yo pongo en riesgo la libertad y los bienes de las personas, en el caso del médico, la vida. Entonces aquí se estudia todos los días. Pero a mí me gusta de tal forma que siempre digo, me pagan por hacer lo que me gusta. O sea, usted es el verdadero caso en el que de una calamidad se construyó toda una trayectoria profesional de éxito, digamos, ¿no? Bueno, sí, por lo menos desde esa situación que dije, no, a mí no me va a volver a pasar, voy a hacer algo para corregirlo y de repente descubrí el talento que tenía, que no lo conocía y terminé siendo un hombre de letras porque definitivamente no soy un hombre de números. Bueno, realmente lo disfruto. Creo que no sé cuántas personas digan que trabajan en lo que realmente les gusta. Yo trabajo en lo que me gusta. Y eso es lo bueno porque a mí no me cansa y no me causa estrés. Y eso creo que también es bueno para todo, salud tanto física como mental, ¿no? Claro que sí. Julio, ¿por qué el derecho penal? ¿Y por qué la política? Porque además vi que te había gustado un poco el tema. Lo estudiaste, A de ver, hecho. ¿por qué el derecho penal? Porque,
tengo muy buena facilidad de palabra y la obtuve, te lo voy a decir, porque mientras yo estudiaba esas otras carreras en las que fracasé, porque honestamente tengo que decir que fracasé, yo me ganaba la vida en parte siendo guía de turismo. No había muchos guías en alemán. Entonces venían los turistas alemanes y nos llamaban a personas que hablaban, que no éramos muchos alemán. Y entonces fui desarrollando esta habilidad de hablar con facilidad. Y entonces en esa época que yo estudiaba, la única rama del derecho en la que los juicios eran orales, como tú ves en las películas y todo, era la rama penal. En el resto era todo Recuerdo bien. escrito. Así Entonces, es. entonces dije, no, esto es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Después también empecé a dar clases en una universidad y así fue desarrollando mi habilidad para la oralidad. Entonces, fue por eso que empecé. Y honestamente te digo que de todas las ramas del derecho que conozco, me parece la más interesante porque a diferencia de otras ramas del derecho, aquí tienes que conocer de todo. Claro, Psiquiatría, psicología, sociología, criminalística, criminología, hasta de medicina, o sea, porque, de todo, porque los delitos abarcan todo el mundo de las actividades del ser humano. Entonces, nunca terminas de aprender y por lo tanto nunca terminas de aburrirte. Y eso es lo que lo hace interesante porque todos los días es un día diferente. claro. Y supongo, digamos, que te ha tenido, porque el derecho penal dicen que es para gente valiente, digamos. O sea, te juegas cada vez que hay un juicio la libertad de un ser humano. ¿Has tenido juicios de pronto emblemáticos o casos que tú puedas decir, hasta después de haber hecho pasantías en turismo y haber hecho electromecánica, digamos, terminé en algo tan serio como esto? Bueno, sí, podría decirte que una parte importante de mis casos han sido de alto perfil mediático. Por eso tú ves que yo salgo con mucha frecuencia en medios de comunicación, sea radio, periódicos o en televisión, porque muchos de los casos que yo he llevado han sido casos de alto perfil mediático. Y de hecho, te puedo decir que muchas veces la dificultad de ganar un caso en una sociedad como la nuestra, no está realmente en los hechos que se juzgan, sino más bien en la presión que ejercen los medios y sobre todo la gente en las redes sociales para inclinar la balanza de la justicia en un favor o en otro, que es lo que se llaman juicios paralelos, ¿verdad? O juicios mediáticos. Y es muy difícil cuando ya la sociedad pone presión sobre los jueces que muchas veces son débiles en su accionar, ¿verdad? Y que no quieren ir contra esa marea, conseguir revertir un resultado que prácticamente llega a la corte ya sentenciado por la sociedad. Es muy, muy complicado. Pero también es muy gratificante cuando lo ganas, ¿verdad? Y eso he tenido bastantes, en donde he logrado revertir las ideas que hay en la sociedad, pero ojo, en la cabeza de los jueces, en la cabeza de la gente no siempre, y por eso yo siempre digo que los abogados somos ángeles y demonios al mismo tiempo, porque depende de qué lado del estrado estés, las redes puede que te favorezcan como puede que no, pero al final del camino lo que debería de servir es lo que se puede probar en un juicio. Y eso es lo que deberíamos aspirar todos, porque tú no sabes en qué momento mañana, para tu desgracia, caes en la vorágine de las redes sociales y te acaban la vida. Y después de eso, esperar algo de justicia es muy, muy complicado. Es correcto. Julio César, entremos en materia. Te invité un poco por la coyuntura del país, el tema del entorno. ¿Cómo ves el asunto del porte de armas? El presidente ha, por decreto, pues no se necesitaba más, dado pie, digamos, o apertura para que podamos comenzar el porte. Escuché en Carlos Vera a su manera que no estás de acuerdo con eso, coincido contigo en el tema. Tal vez podríamos ampliarlo para que quien nos escuche de alguna manera pueda sacar también su propia conclusión. Claro, mira, yo soy pro porte de armas, yo no, yo, y lo dije con claridad en el programa. Yo estoy de acuerdo en que la gente pueda portar armas, pero el momento no es el mejor. Los requisitos son muy débiles y fácilmente vulnerables, y eso es lo que a mí me preocupa, porque esa facilidad de obtener el permiso, ya te voy a explicar por qué, versus la situación en la que se vive, podría terminar siendo más caro el remedio que la enfermedad. El problema no son las armas, el problema son las personas. Las armas no se disparan solas, pero si tú detrás de un arma tienes a alguien que no está preparado, que no está capacitado, que no tiene una buena inteligencia emocional, que no es sano, puede terminar siendo un peligro para sí mismo, para su entorno y para todas las personas que no tienen la culpa de que este hombre ha terminado o esta persona haya terminado con un arma en sus manos, ¿verdad? Básicamente no te olvides tú que vivimos en el Ecuador de los documentos públicos falsos. Todos sabemos que hay carnet de vacunación falsos, que hay licencias falsas de conducir, cédulas falsas, que hay carnet de discapacidad falsos. Entonces, solo para darte un ejemplo.
en el decreto se ordena que sea el Ministerio de Salud el que otorgue los certificados de idoneidad psicológica, por así decirlo, para ponerte el permiso. Pero es ese mismo Ministerio de Salud el que otorgaba los permisos con falsedad ideológica, entiéndase, diciendo que tú tenías ni sé cuántos problemas de discapacidad y con eso te daban el carnet. Y hoy sabemos que hay miles de personas con carnet de discapacidad y son más sanos que tú y yo. Entonces, me preocupa eso. Primer asunto que se va a vulnerar. Que no tengas antecedentes penales. Créeme que te puedo recomendar a gente que te borra los antecedentes penales. ¿Ya? Estamos en ese Ecuador en donde no hay seguridad cibernética, en donde tú mañana apareces con un buen crédito, con un montón de cosas, porque aquí se puede hacer todo. Este es el país de echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, me preocupa mucho que además un examen psicológico no es suficiente para determinar si tú estás mentalmente sano. Entonces, solo por ahí ya tú tienes una serie de problemas y lo que yo no quisiera mañana o más tarde es tener que encontrarme con enterarme de que la policía detuvo una persona que lo identifica como un sicario conocido y resulta ser que tiene permiso para portar armas. Porque déjame decirte que eso ya pasó. Hace más de 14 años eso ya pasó. Pasaba con Claro. más frecuencia de lo que la gente cree. Entonces, es parte del problema. El otro problema es que la gente no está preparada. La gente cree que yo puedo pagar y yo tengo que tener un arma. Bueno, mira, que desde el punto de vista legal te puedo decir de que si tú matas a alguien con un arma, ese es el menor de tus problemas. Tus problemas, de hecho, empiezan después de eso. ¿Ok? Entonces, la gente que quiere portar un arma para empezar, más allá de cumplir los requisitos, tiene que saber muchas otras cosas más. Claro, de hecho, creo que eso no se profundizó en el programa y me encantaría que lo podamos hacer. Es decir, Claro, la gente piensa que, digamos, hay un asesinato, me defendí, entonces todo es color de rosa, pero luego viene un juicio, además cuesta mucho dinero. ¿Cuánto puede costarle, por ejemplo, a alguien que está en la Víctor Emil Estrada, se defiende, mata a un delincuente? ¿Cuánto puede costar esto económicamente, aparte del estrés y la parte emocional? bueno, es que creo que lo más costoso es eso, el estrés, la parte emocional, porque la plata como sea la hace. ¿Cuánto te cuesta? Depende de qué tan bueno sea el abogado, pero además también depende de qué tan complicado sea tu caso. Y permíteme explicarte, por ejemplo, mira, una de las cosas que yo lo decía en el programa, no lo podemos ampliar acá, es una de las cosas que de los cursos que tiene que darse a la gente, más allá de la práctica y todo lo demás, que ahí no está contemplada, sino solamente un examen, ¿verdad? Es clase de derecho. La gente tiene que saber cuáles son los elementos de la legítima defensa para que cuando se presente y manejarlos al revés y al derecho, con ejemplos, porque no es que le va a dar clases de derecho, pero les vas a explicar brevemente y les va a dar ejemplos para que la gente entienda. Porque si tú portas un arma, tú tienes que saber en qué momento, en el momento en que se produzca un incidente, si estás o no en una situación de legítima defensa. Porque lo contrario, lo que vienen después son problemas. Tú ¿Qué, tienes qué que saber sería, si está, qué sería una si situación de legítima defensa? estás en tu vehículo, tienes tu permiso para portar armas y de repente ves que un tipo viene y te saca la típica, ¿no? Ves que se te está cruzando enfrente y lo ves que se mete la mano en la camisa y alcanzas a distinguir un arma, ¿verdad? En ese momento que él te está sacando un arma, si tú te anticipas, estás autorizado a dispararle, porque quien te saca un arma te está agrediendo, porque un arma tiene lo mínimo que debe de pensar es que te va a disparar. En ese momento estás en una situación de defensa. Ahora, puede no necesariamente ser un arma. El tipo te para frente a ti y en un momento que ves que el tipo se descuida porque alguien pitó, le tiras el carro encima y estás en una situación de legítima defensa. Porque así sea tu carro una volqueta, no tenías ningún otro medio para poderte proteger. ¿Okay? Claro. Pero lo primero que tienes que identificar es que estás en una situación de agresión, ¿verdad? Ilegítima, la palabra clave aquí es lo ilegítimo, ¿verdad? Y que además tú te estás defendiendo de eso porque no has provocado esa agresión. ¿Ok? Entonces tienes que saber cuáles son los tres elementos. Una actual agresión ilegítima. Actual es importante porque no es que tú vas y te defiendes después de que ya te agredieron. Tú te defiendes simultáneamente, ¿verdad? O en el momento en que te están agrediendo. Dos, necesitas tener un uso racional del medio que empleas, ¿verdad? ¿Qué significa? Si tienes un arma, le pegas un tiro, le pegas dos en lo mejor de los casos y ya está. Tienes un carro, le tiras el carro encima. Tienes una moto, le tiras la moto encima. Tienes un palo, le tiras el palo encima. ¿Ok? Es racional, es proporcional. Que no es proporcional si tú me dices, no, es que me sacó un cuchillo y yo tenía los vidrios del carro arriba. Y bueno, y con un cuchillo con los vidrios del carro arriba, ¿qué te puede hacer? Nada. Y entonces, ¿cómo es que le metiste 17 tiros? Claro, Entonces, claro, nadie, la gente tiene que saber esa diferencia. claro, Por ejemplo, correcto. también lo que es el exceso de legítima defensa. El ejemplo que yo ponía, el tipo te saca el arma, tú aceleras, le tira el carro encima, lo atropellaste. Legítima defensa. Pero avanza a ver 10 metros y lo ves por el retrovisor y dice como que se mueve. ¿Y será que lo maté? No, pues que si no lo mato, pues mañana se levanta y me va a buscar con mi familia. No, yo lo remato.
da de retro, lo atropella, hay exceso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque ya la agresión cesó, ya no era actual, ya no representaba un peligro para ti. Claro. El otro ejemplo, lo que es el homicidio, ¿verdad? Te roban y tú dices, no, estos desgraciados no se van a quedar con mis cosas, vas y los buscas por el vecindario, los coges mal parqueados, les tiras el carro encima, pero ahí ya no hay ni siquiera exceso a legítima defensa, porque ya todos los hechos pasaron hace 10 minutos, hace 20, hace 30, ahí no hay legítima Ya no hay defensa. flagrancia, digamos. O sea, ya no hay la agresión actual. Flagrancia respecto de lo que ellos te hicieron a ti, sí, pero ya para justificar una legítima defensa o incluso un exceso de legítima defensa ya está fuera de esos tiempos porque son casi que inmediatos. ¿Okay? Pero la gente también tiene que saber lo que es la legítima defensa putativa, que es algo de lo que no se habló en el programa. ¿Okay? Entonces, la legítima defensa putativa, ¿cuándo se da? Cuando una persona se defiende en la creencia legítima de que está siendo agredido, pero realmente no está siendo agredido. Que en las circunstancias actuales creería que va a ser muy común. ¿Verdad? Ejemplo, llegas tú al semáforo y estás pendiente de tu entorno con el arma y pum, se te pasa un carro con vidrios oscuros y tú empiezas a sudar y dices, ¿será? Y ves que el vidrio se baja, lo ves al tipo y dices, no, con esa cara y esos tatuajes, ese pelo largo y esos aretes, este delincuente me va a robar. El juicio. Y él te ve a ti y dice, no, este es más feo que yo, este es el que me va a robar, ¿verdad? Y se disparan mutuamente pensando en los dos que están en una situación de peligro y que ya le vas a robar. Porque a la final es tú como que haces un gesto de mostrar tu arma como diciendo, si te vas a meter a robarme, te voy a dar bala. Y él piensa que tú le sacas el arma porque tú le vas a robar. Y entonces Claro. él saca la de él y él te dispara y tú le disparas y se agreden mutuamente. Ahí hay una legítima defensa putativa porque ninguno de los dos estaba siendo agredido. Los dos malinterpretaron el lenguaje corporal, la situación. ¿Por qué? Por esta psicosis generalizada que existe. La gente también tiene que saber lo que es el homicidio culposo, que es muy común en porte de armas o en tenencia de armas, porque mucha gente se las da de experto y entonces van y manipulan un arma o se ponen a jugar con un arma y no se dan cuenta que uno de los primeros principios de manejo de armas es asegurarse cuando vas a agarrar un arma, que tú lo ves en las películas, lo primero que hacen es mirar si el arma está cargada. Entonces, si tú Claro. vas a manejar un arma, vas a limpiar un arma, vas a desarmar un arma, te vas a poner a jugar con un arma, más allá que no te puede, que no es recomendable, no se acepta jugar con un arma, lo Claro, sí. primero que tienes que hacer es descargar el arma. Hay mucha gente que no, dice, no, yo sé, yo conozco mi arma, yo sé cómo está mi arma, pues no sabe si al final es alguien de un descuido la rastrilló y él no lo entiende, no lo sabe, y sin querer se le escapa un tiro y mata a alguien, generalmente en el entorno del trabajo, en el entorno social, porque lo hace en un club, qué sé yo, o en su propia casa mata a un hijo. Eso es un homicidio culposo, ¿por qué? Porque tú no lo matas porque lo querías matar, pero lo matas por imprudencia, ¿ok? Claro. Por inobservar las reglas básicas de manejo de armas. Entonces te vas a ir preso, nadie te va a salvar de esa condena, ¿ok? Entonces, Pero, esas son cosas que la gente tiene que saber. claro, un culposo serían menos años la sentencia, Sí, eventualmente. sí, son menos años, pero cárcel es cárcel. Y aquí, por decirte, 8 años en una cárcel de aquí es como 40 en una cárcel en Estados Unidos, pues, ¿no? Con las condiciones que se tienen. Entonces, créeme que yo no estaba ahí sino de visita y no es algo agradable. Supongo que sí. Mi querido Julio César, ¿cuál es la solución entonces si el porte no es la solución? Es decir, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Mira, si alguien quiere portar un arma, lo primero que tiene que hacer es ponerse a pensar, ¿para qué quieres portar un arma? ¿Ok? Si tú, porque, y te digo con franqueza, porque en mi profesión veo la naturaleza del ecuatoriano promedio, su mentalidad. Si tú eres de esos que no es porque yo soy muy bravo, entonces déjame decirte que siempre hay alguien más bravo que tú, Es ¿ok? correcto. Si tú eres eso del ecuatoriano promedio de tuyo, tú no sabes quién soy yo, déjame decirte que hay muchísima gente a quien no le importa quién eres tú, porque una bala no discrimina a nadie. Y Es si tú correcto. quieres sacar un arma para amedrentar a alguien, créeme que habrá alguien que no te la va a sacar para amedrentar, te va a meter dos pepazos y en ese momento ya no tienes ya nada más que hacer. Es ¿Okay? correcto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber para qué quiero yo portar un arma. Y yo he podido identificar tres razones en nuestra realidad por las cuales alguien pudiera querer portar un arma. La primera, para que no le roben. Pero si ese es únicamente el caso, ¿sabes qué? Es más barato que te deje robar. Y te voy a explicar por qué. Porque puede que tú dispares, pero el delincuente también puede alcanzar a disparar y cuando tú te das cuenta el herido no eres tú, el herido es tu esposa, es tu hijo que iba atrás, es tu papá, tu hermano, y está herido y se muere de la herida, o lo mata de contado y tú, ¿cuánto vas a lamentar el no haber dejado que se te lleve un celular que vale cuánto? $1,000. O un reloj que costará, qué sé yo, ponle que cueste 10, $20,000, pero esa vida no la va a recuperar con 20,000 ni con 100,000. Créeme que no te va a alcanzar la vida para repetirte.
¿ok? Entonces lo que tienes que hacer es, si ese es tu caso, haz algo mejor, que es más barato. Reduce tus riesgos. ¿Cómo reduces tus riesgos? A ver, si tú tienes plata para aportar un arma, con toda seguridad eres jefe y no empleado. ¿Qué significa eso? Que tú puedes regular tus horarios. Tú, entonces, no vayas por los mismos horarios al trabajo, cambia tus rutas, cambia tus horarios, que nadie sepa tu agenda, ¿verdad? No cargues cosas, no cargues alhajas. Si quieres andar un reloj, escóndelo, úsalo cuando ya llegues a tu destino, cuando te subes al carro, quítatelo. No tengas el celular a la mano, no tengas el celular a la vista. Ten, si puedes, un celular señuelo, eso que el último celular que ya no usas, tenlo ahí. Si te piden el celular, se lo entregas. Si te dicen por qué está apagado, le dice que está descargado. No tengas en el celular, porque muchas veces la gente no es que discute por el celular, sino porque el celular tiene información sensible y tiene tus contactos, tus correos, o sea, es lo que tiene el celular más lo que vale para ti que el contenido que el celular como tal. Entonces no tengas, no tengas las aplicaciones del banco, no tengas información financiera en el celular, ten todo respaldado en la nube, de tal manera que créeme que te va a ser natural entregar el celular si te lo piden. No tengas la tarjeta de crédito con la plata en efectivo. De hecho, si no las necesitas, no lleves tarjetas de crédito. De tal forma que si te van a robar, entregas el celular señuelo, por último entregas el verdadero, pero no tienes información sensible, todo está respaldado en la nube. Entregas el efectivo, no entregas las tarjetas porque le dices no tengo, me robaron, no pierdes tus documentos y así reduces tus riesgos. Ahora, si además cambias tus horarios y tus rutas y estás siempre atento al entorno, ¿verdad? Vas a reducir sustancialmente tus riesgos, de tal forma que no va a ser necesario que portes un arma. Créeme que un arma puede ser más un problema que una solución. ¿Cuál es el otro escenario? Sí, En el que tú pienses que por razón de tu estatus socioeconómico, por ejemplo, tú puedas ser sujeto de un secuestro, que ojo, por si acaso es muy común hoy por hoy. También tienes que reducir tus riesgos, pero lo haces de otra manera. Como decíamos en nuestra época, y bueno, creo que todavía se dice, el ecuatoriano, sobre todo el guayaquileño, es muy lamparoso, ¿ok? Entonces, tiene las cuentas de las redes sociales abiertas. Publica en tiempo real, aquí vistiéndome con mi camisa de $500 para estrenar mis zapatos de 800, para ir a ver cómo corre mi BM de 200.000 y me voy a comer después un steak de 250 en tal lugar y a tal hora tengo una salida. Hermano, ya mejor entrégate a los secuestradores. ¿Ya? Entonces la gente ve en tiempo real todo lo que tú tienes. Entonces tú mismo te estás poniendo, ¿verdad?, en una situación de secuestro, porque tú estás diciendo tengo para pagar. Entonces es lo mismo, tus redes sociales, sanéalas, bloquea todo que no conozcas, tenlas privadas, no publiques nada en tiempo real, no seas ostentoso, ¿verdad? Si sales, no salgas alajado, perfil bajo, o sea, ¿por qué? Porque así reduces la posibilidad de ser objeto de un secuestro. ¿Ok? Porque ahí sí, si tú portas un arma por eso y se te viene una situación, tienes que ahí sí defenderte, ¿verdad? Y disparar a matar, porque si tú te dejas secuestrar, tienes un riesgo, no sabes si te van a matar, no sabes si te van a mutilar, no sabes si te van a torturar y no sabes finalmente si te van a devolver vivo, perdón, o completo. ¿Ok? Entonces, reduce tu riesgo. La tercera situación es que tú pienses que alguien te quiere matar por un sicariato. Entonces, ahí hay solo dos situaciones. La una, tienes enemigos muy malos, porque realmente hay que ser muy malo para querer matar a alguien por una discrepancia, la que sea, hasta por plata, independientemente de la suma. Pero en ese caso yo te recomendaría que tú te asegures de que sus enemigos, que deben ser obviamente conocidos, sepan que tu entorno sabe quiénes son ellos y que si a ti te pasa algo, los primeros a quienes van a investigar son a ellos. Eso puede ser que los distraiga un poco en el sentido de, bueno, sabes que a la primera que van a venir a buscar si le pasa algo a este man es a mí. Es más, yo voy a rezar para que no le pase nada porque si no va a tener un problema yo, ¿verdad? correcto. Y también lo mismo, cambiar tus rutas, tus horarios, nadie debe saber tu agenda, no publiques nada en tiempo real, o sea, lo que se llama en mi área de expertise un principio de autoprotección de la vida. Y finalmente, si tú crees que puede, y la otra posibilidad por la cual alguien puede querer matarte, hermano, es porque tú estás metido en negocios chuecos. Y si tú estás metido en negocios chuecos, solo te puedo dar un consejo, entrégate a las autoridades, colabora con ellos, tal vez tengas una pena más baja, es mejor estar preso que estar muerto. Y como Claro. probablemente si estás metido en un tema chueco, no has de seguir ese consejo, lo único que te puedo decir es que tengas todos tus temas arreglados, esperes cómodamente la muerte, porque el prohibido de armas te lo van a dar por aportar un arma pequeña. Y los que vengan detrás de ti, si estás en negocios chuecos, han de venir de A6 con fusiles y un arma pequeña no va a hacer la diferencia. Entonces, si tú después de analizar esos tres escenarios concluyes que realmente te preocupes que te roben, en un momento dado es mejor dejarte robar, porque incluso estando en una situación de legítima defensa, si tú tienes, no es lo mismo estar solo que acompañado. Si tú estás acompañado, de quien sea que estés acompañado, peor si es tu familia, lo mejor es dejarse robar.
porque tú no sabes si el delincuente alcanza a disparar, porque esa también es una diferencia con el delincuente de hace 14 años. Tú has visto los robos que se hacen ahora con fusil. Ya, esos robos, yo en mi opinión pienso que son sicarios que tienen estas armas con las que cometen estos sicariatos, como se ha visto, que a veces tienen su día libre, tienen sus horas libres y utilizan esta herramienta, entre comillas, que es el arma, para ir a robar y ganarse un billete adicional. ¿Qué significa? Que el delincuente hace 14 años que se te paraba en el semáforo no había matado, tal vez tenía un arma en donde más te podías morir del tétano porque estaba oxidada y era vieja que del arma mismo, del disparo. No estaba entrenado, no estaba motivado, era un delincuente cualquiera, whatever, como se diría. Pero el de hoy, tú te corres el riesgo de encontrarte con uno que además es sicario, ¿verdad? Y que está robando en las esquinas para ganar un billete extra porque como sicario todavía no le ha salido nada en la semana. Entonces tienes un tipo que está, primero que ya ha matado, que no le importa, que no le da asco morir o matar, que tiene un arma mejor que la tuya, que está más entrenado que tú, que está más motivado que tú. Entonces, si tú no estás a la misma altura, empezando por estar dispuesto a matar, hermano, mejor déjate robar. Porque entonces no tienes una posibilidad de ganarle a alguien que esté entrenado. Que además no solo esté entrenado, sino que tú estás encerrado en una caja de vidrio que es tu carro y no tienes mucha capacidad de movimiento. Él está afuera y se puede mover. De tal manera que incluso estás en una situación de desventaja. Ahora, si además tú estás con tu familia en el carro, hermano, créeme que es mejor dejarse robar. Es mejor dejarse robar. Después, sí, que mi celular, que bueno, pues si no se te llevaron información financiera y todo está respaldado en la nube, solo habrás perdido en el mejor de los casos $1000. ¿Cuánto vale la vida de tu esposa? ¿Cuánto vale la vida de tus hijos? Eso no lo vas a recuperar. Sí, Julio, muchas gracias por la entrevista. Solo para terminar, digamos, la situación de país es compleja. Solo un mensaje corto, digamos, o conciso sobre las circunstancias políticas. Eres un tipo formado también en política. ¿Qué crees que pase en los próximos 40 días o 30 y pico de días que faltan para el juicio político? ¿Y cómo crees que terminará teniendo como desenlace ese juicio? Mira, en mi opinión, a Lazo nunca lo quisieron sacar con el juicio político. A Lazo lo quisieron picar con el juicio político para ver si él se lanzaba a la muerte cruzada y esta gente que está detrás del juicio político recuperaba el poder en más o menos 6 meses, un año. Lazo no ha caído en la trampa y está dispuesto a irse si es necesario. De tal manera que pienso que ya la gente que está detrás del juicio político, que no quería, porque le va a tocar esperar los 2 años de Borrero, no tiene ningún interés. Pienso que al final del camino no van a haber los votos porque simplemente les da lo mismo, porque va a tener que esperar los 2 años, sea con Lazo, sea con Borrero. Pienso que ese va a ser realmente el desenlace final y porque además quienes quieren volver al poder, creo que con lo mal que lo está haciendo Lazo, tienen a su mejor publicista ahí. ¿Para qué lo quieren sacar? Doctor Julio César Cueva, de la promoción 19, exalumno del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros. Es un gusto poderte tener. Ojalá te sientas ya, digamos, parte de la Fundexca y que no sea el primero de los encuentros o de las conversaciones que podamos compartir y que en el futuro ojalá y lo podamos hacer de manera presencial. Estás invitado, Julio, siempre a poder venir a nuestras actividades. Un mensaje final que le quieras dar a la audiencia. Bueno, muchas gracias. El privilegio ha sido mío poder compartir a través de este medio, pues, con los exalumnos, muchos de los cuales, pues, habré visto en el patio. Algunos eran mayores, otros eran menores, pero todos hemos tenido el privilegio de haber estudiado y de habernos graduado en un colegio como ese, que te digo, que siempre quisiera poder volver como alumno, pero vuelvo cuando es el día de campo. Gracias por la invitación. Siempre para lo que ustedes me necesiten, estoy a la orden. Espero, pues, algún momento poder darte un abrazo de forma personal y encontrarnos en alguna de las actividades del colegio, porque siempre me es grato. Es más, aquí les cuento, me es tan grato todos los recuerdos del colegio que me compré una oficina justo al frente y desde el piso donde estoy puedo ver la cancha y la piscina del colegio. O sea que es un día que es nostálgico ir a trabajar todos los días, pero siempre es grato por los recuerdos que tengo de mi querido colegio alemán. Julio, Dios no quiera y necesitemos un abogado penalista como tú, Dios no quiera por el mismo porte de armas, no lo permita. ¿A dónde te podemos ubicar? ¿Tienes redes sociales o algo en donde podamos solicitar tus servicios? Claro, me puedes encontrar en Instagram, creo que estoy como Julio-César-Cueva. En Twitter estoy como doctor Julio Cueva. Espera, déjame ver, porque la verdad es que yo solo veo la red, pero no reviso con... Doctor Julio Cueva, me puedes encontrar en Twitter. Y si no, a mi celular, que es 0999-610-279.
Y espero que me necesiten para una buena charla y no porque se han metido en un problema, porque créanme que en los problemas penales es fácil entrar, es difícil salir. Que así sea. Muchísimo gusto, Julio, de tenerte con nosotros. Nos vemos en una próxima transmisión para quienes nos están siguiendo semana a semana o día a día en estos podcasts que estamos compartiendo de manera virtual. A que estén conectados, recuerden seguirnos, suscribirse y poder mantener el contacto siempre vivo, siempre fraterno, siempre apoyado por esta comunidad de exalumnos del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil. Este es su servidor, Héctor Navarrete. Nos vemos en la próxima transmisión. Chao. Chao, gracias.